¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el primer parcial. Este es uno que se tomó el 26 de septiembre de 2018, ¿sí? Así que nada, para que ustedes lo vayan viendo y lo puedan tener en cuenta, ¿sí? En este caso el primer punto lo que nos pide es, tenemos un polinomio de grado 3, ¿sí? Que está factorizado como ustedes lo ven acá, que dice x menos 2 al cubo por a, donde a es una constante. Y nosotros sabemos que el valor del 4, ¿sí? O el valor cuando x vale 4 es de menos 8. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver este punto? ¿Sí? La idea es hallar la constante a de este polinomio y el conjunto de positividad del mismo. Entonces, hay varias maneras de poder realizar esto. La primera y la forma más fácil, entre comillas, de poder realizarlo sería tratar de ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Es decir, acá lo que nos conviene hacer para tratar de despejar este problema sería encontrar o despejar el valor de a que permita encontrar este dato que vemos acá. Todo polinomio funciona como justamente una función, es decir, nosotros tenemos una máquina de hacer números, que en este caso es una cuenta, que siempre hace los números o hace la cuenta de la misma manera y que va cambiando los distintos números con los cuales va haciendo la cuenta, ¿no? Entonces nosotros introducimos un número x y lo que sale es el resultado de esa cuenta, que es ese p de x. Lo que nos dice acá el problema es que nosotros ingresamos un 4, ¿sí? Y en este caso lo que nos da es un menos 8. Entonces, para poder vamos a usar ese dato haciendo la cuenta y viendo qué resultado nos da. Entonces, por ejemplo, p de 4 nos da menos 8, entonces p de 4 va a ser, en este caso, reemplazando 4 en esta cuenta. 4 menos 2, todo esto al cubo, por a. Que 4 menos 2 es 2, o sea, vamos a tener 2 al cubo por a. 2 al cubo es 8, entonces vamos a tener 8a. Y después, por otro lado, tenemos que p de 4 nos va a quedar menos 8, ¿sí? Entonces, como ambas expresiones, en este caso, tanto la de p de 4 de una forma o de la otra son iguales, igualamos directamente ambos valores. Entonces, fíjense, vamos a tener 8a es igual a menos 8. Para despejar el 8a, lo que hace de a en este caso está multiplicada por 8, entonces en este caso lo que debemos hacer es dividir ambos lados por 8. Entonces dividimos este lado por 8, dividimos este otro lado por 8, esto se nos cancela y vamos a tener que a va a ser menos 8 dividido 8, que en este caso nos va a quedar menos 1, ¿sí? Con estos datos lo que vamos a tener es que p de x nos va a quedar como menos 1 en este sentido, todo esto por x menos 2 al cubo, ¿sí? Esa es la forma del polinomio. Entonces ahora, una vez que encontramos eso, el siguiente paso es encontrar cuáles son los valores del polinomio o justamente aquellos que nos llevan a lo que es el conjunto de positividad. ¿Qué es el conjunto de positividad? ¿Sí? Nosotros decimos todo x que pertenece a p de x, ¿sí? Ese x pertenece al conjunto de positividad. Fíjense que estamos hablando de los x, es decir, cuáles son los números que ingresando en esta función nos van a dar un número mayor que 0. O sea, p de x, el resultado de la cuenta, nos tiene que dar mayor estricto que 0. Entonces el problema se resuelve planteando esta desigualdad que nosotros vemos acá, ¿sí? Resolviéndola, ¿no? Entonces vamos a poner menos 1 por x menos 2 al cubo, vamos a establecer que es mayor que 0. Todo esto para el conjunto de positividad. Entonces tenemos que, como siempre, nuestro objetivo es despejar la x. ¿Qué elementos tenemos? Fíjense, tenemos el menos 1 que está multiplicando. Acá lo que podemos hacer, una de las opciones es dividir ambos lados por menos 1, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que se cancele este menos, y si bien acá la división va a quedar con un 0, pero ojo con esto porque como es el signo, digamos, la desigualdad va a cambiar. Entonces ojo con eso por las dudas. Entonces vamos a tener x menos 2 al cubo menor a 0, ¿sí? Y ahora para sacar la raíz, para sacar la potencia del cubo, aplicamos raíz cúbica a ambos lados, ¿sí? Fíjense que acá nosotros no nos vamos a manejar con el módulo porque esto es una raíz de orden impar, entonces acá no hay problema, ¿sí? Esto se nos va con esto y vamos a tener x menos 2 menor que 0, ¿sí? Entonces vamos a tener en este caso, seguimos acá, x menos 2 menor que 0. Para despejarlo, por ejemplo, podemos sumar
2 a ambos lados de la cuenta, ¿sí? Y eso lo que nos da es que x es menor que 2. Entonces, este es el conjunto solución. Si nosotros lo graficamos en la recta, tenemos el 2 acá, y vamos a tomar todos los valores que están a la izquierda del 2. Entonces, en ese sentido, el conjunto de positividad va a ser todo x que pertenezca desde menos infinito hasta 2 sin incluir en ambos casos. Bien, en el segundo punto lo que nos piden acá es lo siguiente. Nosotros tenemos estos dos conjuntos, el conjunto A, que está definido por esta desigualdad doble que nosotros vemos acá, todo x perteneciente a R tal que se cumpla esta desigualdad en x, y luego el conjunto B, que de la misma manera está definido con una desigualdad, en este caso de un solo lado. La idea del ejercicio es encontrar cuál es la unión de esos dos intervalos, es decir, del intervalo A y del intervalo B. ¿Cómo hacemos para encontrar esa unión? Bueno, como primer punto nosotros tenemos que ver, en este caso estamos hablando de intervalos en la recta real, es decir, intervalos que tienen una sola dimensión. Vamos a pensar que la solución es posible, es decir, cuando nosotros resolvamos el problema, lo que vamos a tener es básicamente un intervalo en la recta, es decir, no tenemos, por ejemplo, un conjunto de números discretos, algo en el plano, que de hecho pasa en otras materias. Así que nada, en realidad acá, primero por ese lado. Entonces, para encontrar la unión tenemos que encontrar cada uno por separado, es decir, expresarlos de una forma que sea x perteneciente a y siguen las firmas. Entonces vamos a hacer eso por separado, vamos a encontrar primero A, vamos a encontrar después B y después vamos a ir despejando cada uno. Entonces, vamos a empezar primero con el A, que en el A en este caso está definido como menos 5 menor o igual a 3x menos 2 menor o igual a 13. Esta es una desigualdad doble, ¿sí? Entonces la manera de resolverla es como se resuelve cualquier desigualdad. Siempre recordando que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, de no pasar términos de un lado al otro, sino de aplicar cuentas de un lado a otro, de un lado y del otro. Es decir, piensen en esto como si fuera una balanza. Nuestra idea siempre es despejar la x, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, bueno, en esta parte del medio tenemos dos términos de x. Tenemos 3 que está multiplicando al x y luego el 2 que está restando. Entonces, primero lo que deberíamos hacer es sacar el 2. Como el 2 está restando, ¿qué operación es contraria a una resta? Es la suma. Debemos sumar 2 en ese lado para eliminar esa operación, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, ya que la desigualdad es doble, porque estamos apuntando a dos desigualdades, tenemos que hacerlo en los dos lados para que esto funcione. Entonces directamente sumamos 2 en el término correspondiente y sumamos 2 de este lado y sumamos 2 de este otro. Entonces fíjense, acá menos 2 con 2 se nos va, esto va a quedar como 3x, los signos de la desigualdad se mantienen por ahora. Vamos a tener 13 más 2, esto nos va a dar 15, y menos 5 más 2, esto nos va a dar menos 3. Y después, fíjense, ¿qué tenemos al lado del x? Tenemos un 3 que está multiplicando. Entonces, para sacar la multiplicación, lo contrario de la multiplicación es la división. Debemos dividir por 3, y esta vez de vuelta dividimos 3 en todos los lados. Entonces esto lo que va a hacer es que vamos a tener, en este caso, 3 dividido 3 nos va a quedar 1, la x, 15 dividido 3 nos va a quedar 5, y después menos 3 dividido 3 nos va a quedar menos 1, ¿sí? Entonces fíjense, x es mayor o igual a menos 1 y es menor o igual a 5. Entonces en la recta, cuando los ubicamos, vamos a tener el menos 1 y el 5. X es menor o igual a 5, quiere decir que nos ubicamos con el 5 incluido desde ahí para la izquierda, para los números menores, y desde el menos 1 hacia la derecha, hacia los números mayores, con ambos incluidos, ¿sí? Vamos a hacer acá un pequeño parate para después resolver ahora la parte B. Que la parte B, en este caso, nuestra desigualdad es como ustedes ven acá, x al cuadrado más 4 es mayor o igual a 20. Y esto es lo mismo, ¿sí? Hay que despejar los valores que tenemos en cada uno de los casos. La primera cuestión acá es, tenemos dos términos, ¿sí?, del x al cuadrado que está por un lado y después tenemos el número por el otro. ¿Qué está haciendo el 4? Está sumando, entonces para sacarlo de la ecuación tenemos que restar 4 a ambos lados, ¿sí? Entonces 4 con 4 se nos va, 20 menos 4 nos va a quedar 16 y después tenemos x al cuadrado, ¿sí? Ahora para sacar el cuadrado lo que tenemos que hacer es aplicar una raíz cuadrada en ambos casos. Ojo porque esta es una raíz de orden par, entonces las raíces pares admiten tanto los valores positivos como negativos. Entonces raíz de cuadrado
se va a transformar en módulo, ¿sí? Ojo con esto, no es lo mismo que las raíces de orden impar. Entonces esto va a quedar módulo mayor o igual y raíz de 16 es 4. Y la raíz de un número, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos paramos acá, estamos diciendo que si 4 y menos 4 están acá, nosotros podemos ir o más lejos de 4, es decir, nos podemos parar a una distancia del 0 mayor a 4 o a una distancia menor, o sea, mayor a menos 4 en términos absolutos. Entonces, este x mayor o igual a 4 en módulo se va a desdoblar, por un lado, en x mayor o igual a 4 positivo, unión x menor o igual a menos 4. Y ese va a ser el intervalo. Entonces, este es el intervalo de B y este es el intervalo de A. La idea para encontrar la intersección, la unión, perdón, entre los dos es dibujarlos solapados y tratar de ver cuánto nos va dando cada uno. Entonces, fíjense, vamos a tener en cuenta, esta es la recta, vamos a ubicar menos 4, menos 1, 4 y 5. No esta escala esto, ojo con esto. Menos 4, desde menos 1 hasta 5, todo esto que estoy marcando acá en rojo es el A. Y luego tenemos el B, que es desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 4 hasta más infinito. Fíjense que acá estamos buscando la unión, no la intersección. Entonces tiene que ser un conjunto cuya solución puede ser o uno o otro, si no hay problema. Entonces acá es como si solapáramos todo y todo fuera un solo conjunto. Entonces la solución va a ser todo el conjunto en general. Va a ir desde menos infinito hasta menos 4, porque pertenece o a A o a B, en este caso a B. Desde menos 1 hasta más infinito, porque fíjense que toda esta parte puede pertenecer a uno o a otro. Y la parte del medio de menos 4 y menos 1 no pertenece ni a uno ni a otro. Entonces vamos a decir A unión B va a ser todo x perteneciente desde menos infinito hasta menos 4 incluido, unión desde menos 1 incluido hasta más infinito. Bien, en el ejercicio 3 lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos que encontrar una recta, vamos a llamarle recta 1, ¿sí? Donde dicen que esa recta pasa por el vértice de esta parábola que nosotros vemos acá, y igual a 2 por x menos 3 al cuadrado menos 5, y luego cruza al eje de ordenadas en y igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar nosotros? Nos hablan de que tenemos que encontrar una recta. Todas las rectas tienen una forma similar, es decir, una recta es una función lineal, entonces va a cumplir, digamos, la estructura de una función lineal, que consta de lo siguiente: y es igual a a por x más b. ¿Qué es cada cosa? B es la ordenada al origen y A es la pendiente. Son los nombres que tienen, pero básicamente esos dos parámetros definen a cualquier recta. Entonces, en este caso, para encontrar las dos, ¿qué necesitamos? Algunos datos más. Por ejemplo, esos son los datos que tenemos del problema. Nos dicen, por ejemplo, que la recta, fíjense cómo dice el enunciado, cruza al eje de ordenadas en y igual a 4. Entonces, por ejemplo, si nosotros dibujamos un croquis de los ejes, el eje de ordenadas es este eje acá, en y igual a 4 es este punto. Entonces, la función pasa por este punto. Puede ser que esté con pendiente para arriba, con pendiente para abajo, puede ser que tenga hasta dos formas o constante, pero básicamente pasa por ese punto. Entonces, ese punto es el punto 0, 4, porque está justo abajo del 0 en el eje X en ese sentido. Entonces, como pasa por ese punto, nosotros podemos reemplazar esas coordenadas acá adentro y despejar una de las dos letras que nos hacen falta para caracterizar la ecuación. Entonces, el valor de 4 es en y el valor de 0 es en x. Entonces reemplazamos, ¿sí? Ponemos 0, 4 para ese punto, entonces nos va a quedar 4 es igual a por 0 más b. A por 0 es 0, o sea que 4 es igual a b. Y con eso ya tenemos parte de la ecuación. Entonces ahora la ecuación pasa a ser a por x más 4, ¿sí? Luego, ¿qué otro dato tenemos? Nos dicen que pasa por el vértice de esta ecuación. O sea, de todas las ecuaciones tenemos que pasar por el vértice de esta misma. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber
la ecuación del vértice de una parábola. Y acá hay varias maneras, ¿sí?, de sacarlo. Cuando nosotros tenemos parábolas o funciones polinómicas de grado 2, hay varias ecuaciones que ustedes las pueden sacar del apunte de teoría, que ya les digo, son ecuaciones comunes y corrientes, digamos, que pueden ser de este tema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una parábola que tiene esta forma, por ejemplo, y es igual una constante, vamos a llamarle a mayúscula, por x menos otra constante b al cuadrado menos c, que sería esta forma. Esto se conoce como la forma canónica de la parábola. Es una estructura, digamos, de cuenta que se repite ese patrón y que esos parámetros a, b y c cumplen una función dentro de la parábola. Por ejemplo, si nosotros queremos saber las coordenadas del vértice, ¿sí?, el vértice va a estar ubicado en el parámetro en x, que va a ser b, ¿sí?, y el parámetro en y, que va a ser menos c. Es decir, con esto sería más c, en este caso entonces más c. Me confundí con el menos 5 de acá, disculpen. Entonces es útil esta forma porque tenemos ya directamente las coordenadas del vértice de adentro. Y el valor de a, si nosotros tenemos que es mayor que 0, la parábola va a tener la forma de sonrisa alegre, digamos, cóncava positiva, digamos, como se le dice en matemáticas, siendo este el vértice, ¿no?, y del vértice y x del vértice. Si en cambio a es menor que 0, vamos a tener una sonrisa triste, cóncava negativa, ¿sí?, con x del vértice y del vértice, que son estos puntos o estas coordenadas del punto de acá arriba. Entonces ya con esto tenemos, fíjense, b en este caso vale 3, y acá en este caso c vale 5, menos 5. Entonces, en este sentido, como sabemos que el vértice va a ser 3 menos 5, sabemos que la ecuación va a pasar por este punto también. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos con el punto 0,4. Reemplazamos las coordenadas y con eso despejamos el valor que nos falta. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto nos va a quedar en y menos 5, esto es igual a por 3 más 4. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Restamos 4 a ambos lados, ¿sí?, restamos 4 a los dos, esto se nos va, entonces vamos a tener menos 4 menos 5, esto es igual a menos 9, es igual a por 3, y luego lo que hacemos es dividimos por 3 a ambos lados, de manera tal de sacarnos la multiplicación que tenemos del lado. Entonces ahí nos queda a es igual directamente a menos 3, y ya con esto, cuando vamos a la ecuación, nos va a quedar directamente la recta y es igual a menos 3x más 4. Bien, en el último punto, acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta función racional, una función que es una división de numerador y denominador de dos funciones polinómicas, en este caso de grado 1, 6x más 2 sobre x menos a. Y la idea es, para esa constante a, hallar cuál es la perteneciente a los reales, tal que la función inversa nos dé en 7, evaluada en 7, nos dé 16. ¿Ok? Hay varios pasos para poder sacar este ejercicio, digamos. Una de las formas, por ejemplo, sería encontrar, ¿sí?, la función inversa haciendo todas las cuentas, es decir, despejando, por ejemplo, ¿no? Un paso lógico sería tomar esto como variable y despejar x en función de eso y después ir viendo el mecanismo. Porque acá solamente pide, ojo con esto, porque solamente pide hallar la constante. Otra forma que es un poco más fácil es la siguiente. Nosotros tenemos que entender cuál es el concepto de una función. Piensen lo que decimos siempre, que una función es una máquina que hace números. Es decir, que es una cuenta que se hace siempre de la misma manera, que lo único que varía son con qué números nosotros hacemos esa cuenta. Y como cuenta, tiene una entrada, que en este caso es x, y el resultado de esa cuenta, que es f de x. Entonces, básicamente, de la misma manera funciona una función inversa. ¿Qué quiere decir? La función inversa, si nosotros, por ejemplo, tenemos f, si yo meto un número x dentro de esa máquina, voy a obtener una determinada imagen, un determinado resultado, que es esa f de x. La función inversa lo que hace es que si yo ingreso en esa nueva función inversa el valor que yo obtuve con esta f, voy a volver a obtener el x que tuve al principio. Es como que deshace lo que ya hicimos. ¿Me explico? Entonces, entendiendo ese mecanismo, y aparte porque si el ejercicio dice que la imagen de en 7 es igual a 16, quiere decir que existe la función inversa para ese punto. Hay que aclarar esto porque primero que no todas las funciones tienen función inversa, ¿sí? O sea, se tienen que dar ciertas condiciones de imagen y dominio que
van a ver en teoría, pero que no es condición necesaria. No es condición es necesaria, pero no suficiente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la moraleja? Si nosotros metemos un 7 en la función, ¿sí? O sea, nosotros metemos un 7 en la función inversa y sale un 16, que es lo que está diciendo acá el resultado, quiere decir que al revés va a funcionar nuestra función. Nosotros metemos el 16 y lo que sale es un 7. O sea, estamos diciendo que f de 16 es igual a 7. Ya con este dato, nosotros sin encontrar la función inversa podemos hacerlo, pero no les digo, no hace falta para lo que pide el problema, podemos resolver el problema. Entonces, f de 16 es reemplazar por 16, donde está la x, y el 7, que es el resultado de la imagen. Entonces, teniendo que f de 16 nos va a dar igual a 7, vamos a proceder, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, esto nos va a quedar 7 es igual a 6 por 16 más 2 sobre 16